Pues arrancamos este espacio y tenemos ya con nosotros al otro lado del teléfono a Enrique Sueiro. Enrique, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto charlar contigo. Igualmente, Enrique, muchísimas gracias por estar hoy de nuevo aquí con nosotros. Hacía tiempo que no hablábamos contigo. Y bueno, como acabo de decir en la presentación, menudo programa tenemos hoy para hablar en tan solo una hora y 20, veintitantos minutos contigo y un poquito con Félix Muñoz sobre algo, un concepto que hoy, bueno, pues es del que se habla mucho, como es nada más y nada menos que la verdad, ¿no? La información y la verdad. Pues yo creo que es un tema, efectivamente, que a todos, yo creo que a todos nos preocupa y al menos a unos cuantos nos ocupa, ¿no? Porque yo creo que la verdad existe y la mentira también. Y sobre todo creo que es fácil atisbar muestras de unas mentiras, digamos que programadas, financiadas y sistemáticas. Por eso, frente a eso, que está organizado de alguna manera, yo propongo la verdad organizada, eh, que creo que merece mucho la pena afrontarlo pues con honradez, con humildad, porque es un tema suficientemente complejo, pero yo en esto soy muy de Joaquín Sabina, ¿no? Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentira. De hecho, el subtítulo que tiene tu libro, Verdad Organizada, es Apología de la Razón para combatir la ola fake. Y en él, el autor del prólogo, José Aguilar, afirma que la verdad no es solo una cuestión de precisión técnica o científica, sino también de actitud vital. Sin embargo, si leemos lo que dice la definición que da la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, sobre el concepto de verdad, dice que es la conformidad con la que se dice, se siente o se piensa algo. Según este concepto, podríamos pensar que cada individuo tiene su propia verdad. Bueno, lo que ocurre es que, claro, la verdad, hay como dos, ahora que mencionabas al autor del prólogo, al gran José Aguilar, él cuenta en el prólogo como las dos concepciones que hay en nuestra cultura en torno a la verdad, ¿no? Por una parte, la concepción intelectual griega, que la llamaba aletheia, ¿no? Aletheia como desvelamiento, ¿no? En el sentido de quitar los velos para poder conocer la realidad. Y luego está la concepción latina, que llamaba la verdad veritas y que la catalogaba o la definía justo como tú acabas de decir que cuenta el diccionario, ¿no? Como esa adecuación entre lo que decimos y lo que es. Claro, como efectivamente eso tiene que pasar por el pensamiento de cada uno, pues ahí está la importancia de la humildad y la apertura mental para estar abierto a conocer esa realidad, que no siempre estamos abiertos a conocerla, ¿no? Claro. Si hablamos en un plan un tanto filosófico, la verdad en mayúsculas, ¿qué sería para ti este concepto, Enrique? La verdad, pues fíjate, dándole vueltas a ver, bueno, antes de entrar en esto, quería hacer una precisión y es que, a ver, aunque el título del libro es Verdad Organizada, a propósito le he quitado el artículo la, Yeah. entre otras razones porque no quiero que parezca, porque no lo es, que yo tengo la verdad. O sea, en absoluto la tengo. Eso sí, la busco, ¿no? A ver, problema con el teléfono, se nos ha ido la conexión, vaya. Bueno, enseguida nuestro compañero Juan está intentando conectar con Enrique para seguir con esta interesante conversación sobre la verdad. Y vamos a ver, ¿lo tenemos ya, Enrique? Sí, estoy aquí. Nada, perfecto, es que se te había ido completamente la voz. Bueno, Ah, no. decías que definías el título sin el artículo la. Sí, efectivamente, sin el artículo, porque, a ver, yo no tengo la verdad, ni mucho menos, pero creo que existe y desde luego la busco, ¿no? Y yo creo que, es más, este libro, el enfoque que le doy es, vamos, yo dedico este libro a toda persona buscadora de la verdad, esté donde esté, y la diga quien la diga. Bueno, hablas también o introduces en este libro el concepto de la preverdad. ¿Cómo la definiríamos en términos prácticos y qué impacto tiene en la comunicación actual? Pues como dices, me he inventado esa expresión, preverdad, porque dándole vueltas a su antónimo, la posverdad, que el diccionario la define como distorsión deliberada de la realidad, pues se me ocurre plantear este concepto, digamos, de la preverdad y
¿qué sería esa preverdad? Pues el respeto consciente a la realidad, ¿no? Hoy se confunde muchas veces la realidad y la verdad de las cosas con la opinión acerca de ellas, ¿no? Y creo que lo primero, yo creo que a todos en fin, nos queda claro que hay realidades, hay verdades que son feas y que sería bueno cambiar. Pero lo que no me parece honrado es ignorar la realidad, ¿no? O sea, no respetar, no reconocer la realidad, ¿no? Si quieres luego la cambiamos, pero primero hay que reconocerla, ¿no? Y frente a esa distorsión, como digo, de la posverdad, pues yo lo que propongo es el respeto consciente a la realidad y a partir de ella pues podemos cambiarla, ¿no? Bueno, al final estamos hablando que la verdad es atacada por distintos frentes, pero en este caso, ¿cómo podríamos protegerla eficazmente cuando estamos en un mundo pues saturado de información y de desinformación? Claro. De hecho, en el libro, una de las cosas que planteo son, las desgrano en 12 amenazas que creo que atentan contra la verdad, ¿no? Bueno, son 12. Si quieres hablamos de todas, pero igual es un poco largo, ¿no? Pero, por ejemplo, la primera de ellas es la ignorancia, ¿no? Yo creo que el principal o uno de los principales enemigos de la verdad, de conocer las verdades sobre las realidades, es la ignorancia. ¿Por qué? Pues porque no saber, ignorar, estrangula la libertad. Y hablabas de una cosa que hoy tenemos y padecemos, ¿no? Que es la saturación. Y de hecho esa es la amenaza número 9, ¿no? La saturación. ¿Y en qué consiste esa saturación? Pues en exceso de información irrelevante. Y esa amenaza, que es la número 9, está muy conectada con la número 10, que es la distracción. Y la distracción consiste en que lo secundario distrae de lo importante. Pues Mientras estamos entretenidos con cosas que son accesorias sí. o secundarias, pues dejamos de prestar atención a lo que realmente nos va la vida en ello. Permíteme que haga pues, un comentario con respecto al punto número 1, que lo enlazas también bueno, con el resto de puntos, pero hablas de la saturación. Es el caso de la ignorancia. La semana pasada estuvimos hablando con Eva García sobre la ignorancia que tiene en este caso la sociedad española en todos los hechos históricos de nuestro legado español en Estados Unidos. Y tú, precisamente también aquí en el libro, mencionas algunos episodios históricos de la verdad, ¿no? O sea, de cómo se ha contado y cómo realmente fue. Al final, la ignorancia, no saber estrangula la libertad. Mi conclusión es, no tenemos libertad porque queremos ser ignorantes, porque no nos cultivamos lo suficiente, porque no tenemos ese pensamiento crítico adecuado para la cantidad de información y esa saturación que tú comentas que recibimos cada día por todos lados. Claro, lo que ocurre es que todo lo que rodea la mentira, la posverdad, el engaño, tiene mucho que ver con mantener a las personas distraídas para que no reflexionen, ¿no? De hecho, bueno, la irreflexión es otra de las amenazas, ¿no? La número 5, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no pensar debilita la condición humana, ¿no? Claro, pero si no piensas y te debilita, al final los sesgos crecen como los champiñones. Efectivamente. Y esto también creo que tiene mucho que ver con algo que comentaba el intelectual francés Jean-François Revel, en el sentido de que la democracia necesita la verdad, mientras que los totalitarismos y los populismos lo que necesitan es la mentira. Por tanto, y es más, yo profundizando en esa idea de Jean-François Revel, identifico como 3 ámbitos que creo que son especialmente necesarios y que están particularmente amenazados hoy. Y esos 3 ámbitos son el periodístico, el científico y el judicial. Bueno, y todo esto al final también enlaza con otra de las amenazas que tú comentas, que es el tema de las emociones. Hoy en día nos movemos mucho por las emociones, pero sobre todo por aquello que vemos, ¿no? A nivel de imágenes, de vídeos y demás, y esas emociones a veces se pueden volver irracionales, ¿no? Claro, es que de hecho las emociones en sí mismos es algo bueno. Son unas reacciones instintivas que tenemos y en sí mismas son buenas, ¿no? Bueno, o no son ni buenas ni malas. Lo malo es cuando las emociones anulan nuestra capacidad racional, ¿no? Por eso,
las emociones sin la razón son inflamables, mientras que la razón sin las emociones pues resulta estéril, ¿no? Y por eso no es fácil, aunque es deseable, armonizar razón y emociones. Y de hecho, el subtítulo de este libro es Apología de la razón para combatir la ola fake. O sea, apología, defensa de la razón. A ver, yo no tengo nada en contra de las emociones, pero creo que hoy las emociones están adquiriendo un protagonismo que está estrangulando nuestra capacidad racional. Y eso no es positivo. Y Enrique, ¿cómo trasladamos toda esta problemática cuando hablamos de los errores que puedan cometer las empresas y los líderes a la hora de comunicar la verdad? ¿Qué es lo que está fallando? Tú que eres un experto en comunicación, un profesional de hace ya muchos años trabajando este ámbito con empresas, con instituciones, ¿cuáles son los errores más comunes que ves? Y si está, lógicamente, entiendo que estarán influidos, en parte, al menos, por todas estas amenazas que tú estás comentando, ¿no? Por algunas de ellas, al menos. Obviamente, como decía, la primera es la ignorancia, ¿no? Claro, si alguien no conoce una realidad, difícilmente va a poder contarla. Luego, es cierto que cuando la conozca, tiene que armarse de habilidades de comunicación para contarla bien. Y de hecho, uno de los temas de mi especialidad, digamos, en asesoramiento de comunicación en empresas y en otros entornos, es la comunicación de las malas noticias. Y en ese sentido hay un concepto de dos palabras que acuñó en su momento el doctor González Barón, que a mí me dan mucha orientación a la hora de plantear las cosas. Y es el concepto de la verdad soportable. Y es importante tanto el sustantivo como el adjetivo. El sustantivo es la verdad, o sea, que no hay que mentir. O sea, por muy mala que sea la noticia que tienes que dar, primero la verdad, pero luego el adjetivo, soportable. ¿Qué quiere decir soportable? Que uno tenga la suficiente sensibilidad y delicadeza para que el modo de transmitir esa verdad, que es dolorosa, no aumente el daño por el modo de comunicarla. Si hablamos de una empresa, por centrarnos en este entorno, aquí es importante siempre decir la verdad, no solamente fuera, sino a nivel interno, esa comunicación interna de la que tantas veces hemos hablado, pero tanto para lo bueno como para lo malo. Porque al final lo malo todo se sabe, ¿no? Claro, efectivamente. Muchas veces los problemas de comunicación en cualquier entorno, y desde luego el empresarial es uno de ellos, es que cuando no hay orden mental, pues es difícil que haya eficacia verbal. O sea, lo primero que hay que tener es orden en la cabeza y tener, o sea, conocimiento suficiente, saber relacionar bien las cosas importantes, estructurarlo bien en la cabeza y luego eso transmitirlo adecuadamente con las palabras y gestionando cómo son las percepciones que tienen las personas que reciben esa información. Porque de hecho las percepciones, esta es la cuarta de las amenazas contra la verdad, ¿no? Que son las percepciones. ¿Por qué? Pues porque las percepciones, como son una interpretación subjetiva de algo objetivo, esa interpretación no siempre coincide con la realidad. Y aquí lo determinante es que las percepciones se adapten a la realidad, pero no al revés. Claro, pero esas percepciones vienen por la experiencia, por el conocimiento, por la reflexión, por el análisis crítico, al final está todo relacionado. Sí, y no solo eso, sino también por otras cuestiones que son a veces un poco imperceptibles, pero que tienen que son determinantes, ¿no? Por ejemplo, qué difícil es aceptar una verdad expresada por alguien que nos cae mal. Uh-huh. Es algo que no es racional, porque alguien te cae mal pues por muchas razones, ¿no? Pero lo curioso es que alguien, porque me cae mal, le desautorizo con algo en lo que quizá tiene toda la razón, porque lo que dice es verdad. Y ocurre a la inversa también, ¿no? Qué difícil es aceptar que se ha equivocado alguien de los míos, alguien que me cae bien, ¿no? Por eso la apertura mental, el estar abierto a cambiar de opinión, el tener inquietud por leer, por saber, por escuchar a gente que te dé puntos de vista alternativos. A mí me gusta mucho la portada del libro porque es una serie de cubos
Y pues claro, un cubo, como todos sabemos, tiene 6 caras o 6 lados, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es imposible ver los 6 lados de un cubo a la vez. Como mucho podemos ver 3 caras o 3 lados de un cubo. Y muchas veces lo que sucede es que las personas ponemos hincapié o hacemos énfasis en una de esas caras. Y es verdad, o sea, pero tan verdad como esa cara en la que nos fijamos son las otras 5 a las que a veces silenciamos. Yeah. Oye, Enrique, ¿y por qué en el libro mencionas también toda una serie de episodios históricos de la verdad? ¿Qué has querido poner o expresar con estos ejemplos concretos? Pues bueno, realmente es que este libro es el que yo quería haber escrito cuando al final me salió mi libro anterior, que era el de la leyenda negra, ¿no? Que se titula Mentiras creíbles y verdades exageradas, 500 años de leyenda negra. La idea que yo tenía entonces en mente era justo el libro que acabo de escribir ahora, en el que, como bien dices, hay un capítulo que se llama Episodios históricos de la verdad. Sí. Y la idea que yo tenía, y que por fin he plasmado en este libro, es, pues en unos pocos párrafos, pues hacer alguna referencia a momentos históricos, a fechas que se conocen o algunas se desconocen, pero que tienen aspectos a veces ignorados, ¿no? Y de hecho una de ellas, como dices, pues es la leyenda negra, ¿no? Y luego hay otro, pues, a ver, la leyenda negra, claro, estamos hablando de un fenómeno que es un fenómeno de desinformación, o bueno, de fake news, como dicen algunos ahora, que tiene la peculiaridad de que es que tiene 500 años de vigencia, ¿no? Pero bueno, hay otros episodios, ¿no? O sea, pues por ejemplo, hay otro que es el 24 de febrero de 1956, en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Pues en aquella fecha, el que entonces era líder del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, dijo algo muy interesante relacionado con la verdad y además relacionado con su antecesor, que era Stalin, ¿no? Literalmente lo que dijo Khrushchev fue: ¿por qué vemos solo ahora la verdad de este asunto? ¿Y por qué no hicimos algo antes, durante la vida de Stalin, por evitar la pérdida de vidas inocentes? Claro, esto lo dijo Khrushchev en 1956 y en aquel momento ya el número de muertos era de varios millones, ¿no? Y la cifra siguió aumentando, ¿no? A consecuencia del comunismo, del estalinismo, y bueno, pues creo que es un aspecto interesante. Fíjate ahora, Enrique, lo que se va a poder decir, ya no te hablo dentro de 15, 20 o 30 años, sino a lo mejor el año que viene, con todo lo que está pasando ahora a nivel mundial, con Trump por un lado, con Putin por otro y con China por otro. La desinformación y las cosas que están haciendo, dentro de unos años sabremos realmente si había una pizca de verdad o no en todo ello, ¿no? Bueno, efectivamente, es cierto que con el tiempo hay cosas que se acaban sabiendo. De todas maneras, has puesto ejemplos de 3 presidentes de países importantes, pero vamos, creo que tampoco hay que irse tan lejos. No tan lejos, también hay presidentes y políticos en general que que mienten descaradamente, ¿no? O sea, es que no sé cómo decirlo suavemente, ¿no? Yeah. Lo que pasa es que mienten con una sonrisa o mienten magnificando una de las caras del cubo del que hablábamos antes, ¿no? O sea, hay una verdad que la magnifican y sin embargo hay otras 5 que silencian o minimizan, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa con las verdades exageradas es que cuando van acompañadas de verdades minimizadas o verdades omitidas, pues en el fondo es una manera de engaño, ¿no? Bueno, pero se dice también que una mentira tras otra al final se convierte en una verdad, ¿no? Claro, y sobre todo porque lo que consigue es anestesiar por distracción a las personas, ¿no? Por eso a mí me parece muy importante por eso la educación y por eso los populismos y los totalitarismos buscan que la gente esté distraída, que la gente no piense, que la gente no lea. Y por eso se suscitan temas o algunos temas que son irrelevantes, pero que hacen que todo el mundo esté pensando y debatiendo y hablando sobre algo irrelevante. Y mientras todos estamos distraídos en lo irrelevante, algunas personas actúan en cosas decisivas.
Pues Enrique, vamos ya con el tiempo muy justo, pero no quería dejar de preguntarte algo que le voy a preguntar luego también a Félix, y es si tú crees que la inteligencia artificial puede llegar a conocer la verdad real y por lo tanto transmitírnosla, o esto va a ser un galimatías cada vez más grande como una bola de nieve. Pues mira, creo que esta es una de las preguntas en las que mi respuesta la tengo clara y son dos palabras. No sé. No lo sé, pero lo que sí sé es que de inteligencia artificial el sustantivo es inteligencia y artificial es el adjetivo. Y la inteligencia, que es una expresión que viene del latín intus legere, intus es dentro, legere es leer, leer dentro, la inteligencia es genuinamente humana. Y eso es lo que sé. Y luego hay otras muchas cosas que no sé. Bueno, pues eso tiene una vertiente positiva y una negativa que será, depende de quién y cómo y para qué alimente esa inteligencia artificial, ¿no? Evidentemente, evidentemente. A ver, la inteligencia artificial es una herramienta que yo creo que en sí es muy útil, pero aquí Claro. hay que utilizarla con inteligencia humana. Efectivamente. Pues Enrique, como siempre, ha sido un placer poder charlar contigo estos minutos. Enrique Sueiro, autor del libro Verdad Organizada. Como decía al inicio, nos daría aquí para charlar y para debatir. Estaría muy bien un coloquio, ¿no?, entre varias personas para hablar de un tema tan interesante como este. Y nada, te deseo que, por supuesto, tu libro nos sirva a todos pues un poquito como faro, como guía, y que tengas muchísimo éxito con él. Pues muchísimas gracias, Carlos, y muy amable con este rato de conversación. Igualmente, un abrazo, buenas Un tardes. abrazo. Adiós, Carlos. En comunicación.